Somos el equipo conformado por Vianney Rivera, Paula Mar y Alejandro Larios. Y vamos a hablar de México joven. Vamos a decir cómo lo percibimos nosotros y cómo lo perciben algunos quebecuas en la escuela. También vamos a hablar de un poco de la demografía, la historia y la geografía de nuestro país. Para hablar de México debemos de empezar por su historia, ya que la historia de México es lo que define lo que es nuestro país actualmente. En este video elegimos 3 de los hechos más importantes de la extensa historia de México. El primero es la colonia. Fue una época muy difícil para los indígenas que vivían en nuestro país, ya que estuvieron dominados por los españoles, pero también trajo cosas buenas, ya que ayudó a formar lo que hoy en día es nuestra identidad como mexicanos, ya que trajo muchas cosas de la cultura española y de Europa que aquí no existían y las mezcló con la nuestra para crear una hermosa cultura que es la cultura mexicana. El siguiente hecho tiene que ver mucho con la colonia, ya que después de todo este periodo, los criollos, los hijos de los españoles nacidos en México, los mestizos y los indígenas, estaban en condiciones muy desfavorables en comparación a los españoles. Entonces un grupo de criollos liderados por el cura don Miguel Hidalgo decidieron hacer algo por nuestro país. Entonces lo que buscaron fue la independencia. Esta guerra inicia en 1810 y termina en 1821, en la que se consigue el triunfo y el desarraigo del control español. El estallido de la Revolución Mexicana es entre el año de 1908, cuando Porfirio Díaz da a entender que está cansado de la dictadura. Es así cuando Francisco I. Madero empieza a moverse para crear su partido. Días antes de las elecciones, Francisco I. Madero es preso y Porfirio Díaz vuelve a ganar. Al salir, 15 días después, Francisco I. Madero se va a refugiar a los Estados Unidos, mientras comienza el Plan de San Luis con Pancho Villa, Emiliano Zapata y Pascual de Orozco. Este es un llamado a los ciudadanos para que se levanten en armas y puedan recuperar el poder del México está localizado en el continente americano y asimismo forma parte de América del Norte, junto con Estados Unidos y Canadá. La República Mexicana comparte fronteras junto con Estados Unidos, Guatemala y Belice. Soy Alejandro Las Fernández. Les voy a hablar de la demografía mexicana. En México hay una población estimada de 119 millones de habitantes. Eso se puede dividir en 61 millones de mujeres y 58 millones de hombres. Eso significa que por cada 94 hombres hay 100 mujeres. Hay una densidad de población de 57 habitantes por kilómetro cuadrado y nuestra tasa de natalidad es de 18.3%. Ese es el crecimiento anual del país. La tasa de fertilidad es de 2.7 niños por mujer y la ciudad más poblada del país es la Ciudad de México, con aproximadamente entre 8.3 y 11 millones de habitantes. La zona metropolitana más grande del país es esta, la cual cuenta con aproximadamente 20 millones de habitantes. Se estima que hay 13 millones de habitantes mexicanos en Estados Unidos, lo cual corresponde a un 10.92% de la población de México. También hay 53.3 millones de mexicanos viviendo en pobreza, y esto corresponde a un 44.54% de la población. Gracias. Lo que yo opino de México es que es un país muy diverso, no solo en biodiversidad, también en habitantes, comida y tradiciones. Por ejemplo, tenemos una comida premiada o declarada Patrimonio de la Humanidad. Tenemos muchas fechas muy importantes, al menos para nosotros, festividades como Día de Muertos. Y tenemos personas muy muy amables y siempre en otros países, y muchas personas nos dicen o nos premian que somos personas muy cálidas con otras personas y que es muy bueno hablar con una persona mexicana. Y pues eso es lo que yo opino. En las cuestiones de la identidad nacional, nosotros, como mexicanos, viviendo esta experiencia en un país que no es nuestro, tenemos dos opciones: o nos sentimos más arraigados a México, o nos sentimos completamente adaptados a esta situación. Por ejemplo, los quebequenses tienen un sentido de pertenencia bastante arraigado y se sienten orgullosos por eso. En cambio, los mexicanos
se dejan llevar más por otros países y no sienten esa identidad hacia su país. Do you know about Mexico? What? There are some resorts there, Yeah. and I know there's a pyramid, not pyramid, but something like this, Yeah. And I think there's criminal gangs at the border of the U.S. Yeah. And that's all I know about Mexico. What do you know about Mexico? I visited Mexico once, and well, I know about the beaches. Okay. I know about a bit about the culture, but not so much. The food? What do you? Oh, the food. Beans and rice, right? Yeah. Okay. Yeah. And what part of Mexico did you visit? Puerto Vallarta. What I think. What do you think about the people? People are nice. Yes, I went once in Oh, you Cancun. went to Cancun. Yes, in la playa. ¿Qué es lo que más te gusta de México? Me gustan las personas, la comida y el ¿Qué es ambiente. lo que más te gusta de México? La comida, como los tacos. ¿Qué es lo que más te gusta de México? La gente de la playa. En conclusión, creemos que los jóvenes de México deben de saber más sobre la cultura y las tradiciones de su país. Y además la deben de promover, ya que muchos canadienses en general no saben casi nada de México. Por lo que nosotros debemos de aprovechar nuestra estadía aquí de estos 4 meses para poder enseñarles y transmitirles un poco más de nuestra cultura.